Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar a agregarle funcionalidad a nuestro formulario. Vamos a crear una función que va a colectar la información proveída por el usuario y la va a guardar en la base de datos. Pero antes de eso, este video quiero hablar acerca de algo muy importante, lo cual es la seguridad en nuestros formularios. Como les dije en el primer video de esta serie, de este curso, hay muchos cursos en línea, pero pocos o casi ninguno habla acerca de la seguridad. Y todos crean formularios que son fácil de hackear, fácil de comprometer, fácil de poner a la base de datos en una situación en la que, bueno, es fácil de obtener toda la información que está guardada en ella. Así es que este video va a ser un poco corto, voy a tratar de mantenerlo directo a la información para que podamos continuar con nuestra programación. Bueno, seguridad en los formularios. Vamos a hablar acerca de dos tipos de vulnerabilidades muy comunes. Y la primera va a ser el XSS, conocido como Cross-Site Scripting en inglés. ¿Qué es Cross-Site Scripting? Bueno, la definición que encontré es que es un tipo de inseguridad informática o agujero de seguridad típico de las aplicaciones web que permite a una tercera persona inyectar en páginas web visitadas por el usuario código JavaScript o en otro lenguaje similar como por ejemplo VBScript, evitando medidas de control. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para nosotros quiere decir lo siguiente. Tenemos un formulario y una de las formas más comúnmente usadas para un hackeador para acceder a nuestra página o acceder a información que no deben o hackear nuestra página es un formulario mal programado o no protegido. XSS se refiere a cuando, por ejemplo, en este campo de nombre estamos esperando el nombre de un usuario, pero ¿qué si alguien intencionalmente escribe algo como etiquetas de script para JavaScript y escribe algún código maligno? ¿Qué sucede si alguien escribe etiquetas de JavaScript, algún código maligno que va a causar al usuario que sea redirigido a otra página, cualquier cosa? Bueno, ellos pueden escribir ese código, enviarlo, se guarda a la base de datos y luego cuando alguien más quiera acceder o alguien más quiera ver esta información, ese código va a aparecer en su navegador de internet y va a ser ejecutado. Y al ejecutar ese código, dependiendo de lo que sea, bueno, ese usuario ya está siendo comprometido porque con código JavaScript puede ser redireccionado a otra página, pueden ser robadas sus credenciales, sus cookies, contraseñas de páginas, etcétera, etcétera. Así es que necesitamos tratar de evitar esta situación en nuestro sitio web. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer varias cosas para evitarlo, pero lo primero y lo más común, y si no pueden usar ninguna otra, esto es lo más básico y lo mínimo que deben de usar, es una función llamada HTML Special Chars. Esta función lo que hace es toma la información que el usuario ha proveído y cambia todos los caracteres especiales de lo que son, como en este caso el signo de más y el signo de menos que, y los convierte en el código simplemente. En otras palabras, este signo de menos se convertiría en algo más o menos así. Y el signo de más se convertiría en esto. Al igual, en la etiqueta de cierre se convertiría en eso. Y la última se convertiría en esto. Ahora, esto es lo que sería recolectado del usuario, aunque ellos entren las etiquetas regulares. Al pasarlo por esa función, convertiría esos signos de menos que y más que en el código, guardaría esto a la base de datos y ahora este es un código inofensivo porque no va a ser ejecutado como código JavaScript. ¿Por qué? Porque ya no tiene esos signos, ya no son etiquetas verdaderas, ya no puede ser entendido por el navegador de internet como etiquetas. Así es que una vez más tenemos que usar esta función para asegurarnos de que si alguien entra a ese tipo de declaraciones tratando de inyectar código maligno JavaScript en nuestra
en nuestros formularios, bueno, nosotros vamos a asegurarnos de que no sea inyectado de la manera que ellos lo escribieron, sino que vamos a cambiarle todos esos caracteres. Ahora, también vamos a asegurarnos de quitar espacios antes y después de cualquier cosa que el usuario entre, y para eso vamos a usar una función llamada trim. Es tan sencillo como usar esa función y va a quitar los espacios antes y después de la información proveída. Aparte de eso, queremos quitar las diagonales, porque no necesitamos que entren diagonales. Diagonales también es una manera de inyectar código adentro de formularios, y para eso vamos a usar la función strip slashes. Así es que lo que vamos a hacer prácticamente es cuando un usuario provea información hacia nosotros, en este caso el nombre que diría en este campo, bueno, vamos a tomar esa información que ellos nos dieron y la vamos a correr por cada una de estas funciones, ya que cada una va a ejecutar y va a hacer su función en ese texto, en esa información proveída. Esta va a cambiar todos los caracteres, esta le va a quitar los espacios y esta va a remover las diagonales. Más adelante voy a mostrarles cómo vamos a crear una sola función que se va a encargar de correr cada una de estas y de facilitarnos las cosas. Ahora, eso es acerca de XSS. Recuerden, XSS es un hackeador tratando de inyectar código JavaScript o similar. La segunda vulnerabilidad de la que quiero hablar es inyección SQL. ¿Qué es inyección SQL? La definición que encontré es que es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, una vez más, tenemos una aplicación, un formulario, y estamos esperando que el usuario entre algún tipo de información. Bueno, ¿qué pasaría si el usuario entrara algo como Ramírez, que es un apellido, que es lo que estamos esperando, y luego entrara algo como drop table usuarios? ¿Qué acaba de hacer este hackeador o esta persona? Bueno, sí entró un apellido porque necesita entrarlo para prácticamente cerrar el ciclo, pero luego este punto y coma quiere decir que ahí termina un comando y que va a empezar uno nuevo, y ahora le está dando una orden de deshacerse de cualquier tabla que se llame usuarios. Por lo general toda base de datos tiene alguna tabla que se llama usuarios. Así es que al hacer esto prácticamente acaba de destruir en nuestra base de datos la tabla de los usuarios y acabamos de perder toda la información que teníamos en ella. Esto es solo un ejemplo, el código no está perfecto, tal vez no es así exactamente la síntesis, pero simplemente estoy tratando de darles una visualización y una idea de lo que puede suceder. Por este tipo de método, un hackeador puede destruir información en nuestra base de datos, agregarle información a nuestra base de datos, modificar información en nuestra base de datos y hasta colectar o robar información de nuestra base de datos. Así es que, ¿qué vamos a hacer para minimizar la posibilidad de que esto suceda? Bueno, vamos a usar lo que se llama parametrización de sentencia SQL o declaraciones parametrizadas SQL. Yo en lo general lo conozco y lo llamo por el segundo nombre, declaraciones parametrizadas SQL. Cabe notar de que esta no es la única manera de evitar inyección SQL. Recuerden, esta es el mismo método, simplemente conocido de diferentes maneras, pero hay otros métodos. Una muy común, bastante conocida y bastante usada es usar declaraciones preparadas. La diferencia entre lo que vamos a hacer nosotros y las declaraciones preparadas es que las declaraciones preparadas son hechas al nivel de la base de datos, tienen que ser creadas en la base de datos, y lo que nosotros vamos a hacer es utilizado al nivel del código PHP. Así es que recuerden, para mitigar o evitar inyección SQL vamos a usar declaraciones parametrizadas SQL. Y simplemente para recordar una vez más, o para el que no ha entendido bien la idea, la diferencia entre estos dos tipos de ataques es que en el XSS, el hackeador está inyectando código JavaScript con la intención de infectar o de afectar el navegador de algún otro usuario. Están afectando el navegador en la computadora de un usuario.
con la intención de robar ya sea sesiones, ya sea credenciales como nombre de usuario y contraseña, ya sea cookies o cualquier otra información de ese servidor, de ese ordenador. Una vez más, eso es al nivel del usuario. En el segundo caso, en inyección SQL, el hackeador está tratando de acceder a la base de datos y eso es al nivel de nuestro servidor, en donde se encuentra la página web o en donde se encuentra la base de datos, porque es muy común tener la página web en un servidor y la base de datos en otro. Pero en este caso están inyectando SQL y están tratando de infectar o afectar nuestra base de datos al nivel del servidor. JavaScript, SQL, afectando al usuario, afectando al servidor de la página web o de la base de datos, tratando de robar información que pertenece al usuario, a ese usuario específicamente, como cookies, credenciales, sesiones, afectando toda la base de datos en general. ¿Ok? Esas son las diferencias y recuerden, en el próximo video vamos a comenzar a crear la función que va a guardar esta información y vamos a mantener estas dos amenazas en mente y vamos a hacer todo lo posible por protegernos de ellas. Nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no olvides de darle un like y suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando hayan videos nuevos.